Imagina que el hombre que te dio la vida decide convertirte en una sombra y luego la encierra bajo tierra. Imagina que su decisión se justifica con una palabra: honor. Imagina por un instante el crujido de un ladrillo que se ajusta a otro ladrillo, mientras, del otro lado, una joven presiona la frente contra la pared y escucha su propio corazón golpear como si quisiera atravesarla. Esta es una reconstrucción dramatizada, inspirada en relatos y documentos de la región de Oliveira, Minas Gerais. Para coherencia con el título, situamos los hechos en 1875, aunque algunas fuentes sitúan acontecimientos en años cercanos. Muchos detalles provienen de crónicas locales y memoria oral. Cuando recurro a diálogos, los presento como recreaciones, no como transcripciones literales de actas. Lo que sigue es la narración de una violencia íntima que refleja una lógica social. La esclavitud como sistema que convierte a las personas en propiedad y al honor en sentencia. Brasil en la década de 1870 era una nación dividida entre la modernidad incipiente y hábitos antiguos tan arraigados como las raíces de los árboles centenarios que rodeaban las haciendas. La esclavitud seguía siendo una institución legal y cotidiana. Vastas fincas operaban con la mano forzada de cientos de hombres y mujeres. Minas Gerais, tierra de picapedreros y capillas, albergaba haciendas donde el brillo de los retratos familiares contrastaba con la penumbra de las senzalas, las cabañas donde vivían los esclavos. Era una sociedad jerárquica. El dinero dictaba límites, el linaje erigía privilegios y el miedo sellaba bocas. En ese paisaje se alzaba la hacienda São Judas, propiedad del coronel Joaquim Ribeiro de Oliveira, un terrateniente cuya voz bastaba para cambiar destinos y cuyo apellido pesaba más que cualquier prueba. La hacienda era un pequeño mundo con orden propio. La casa grande, el patio de trabajo, la capilla privada, las cuadras y la senzala. En los retratos colgados sobre las paredes interiores, hombres de linaje y mujeres con peinados atados miraban hacia el visitante con la solemnidad de quien no necesita explicar su poder. Joaquim era el centro de ese cuadro. Coronel de milicias regionales, acumulador de tierras, hombre que había traducido su estatus en un imperio doméstico. Los sirvientes le llamaban señor por costumbre y por supervivencia, y la hacienda respondía a su paso como si fuera un gran animal. En medio de ese orden nació y creció Ana Luía Ribeiro de Oliveira. Tenía 19 años cuando vuelve del colegio de monjas, donde recibió la formación que la sitúa para un casamiento ventajoso: música, conversación en francés, costura y una discreta sumisión que la sociedad masculina interpretaba como virtud. Era, según quienes la observaron, una joven de rasgos finos, piel clara, voz baja. La clase la miraba como una promesa de continuidad. Su mano estaba ya pensada para un anillo que consolidaría alianzas. Su vida medida en compromisos y festines, donde la risa debía sonar en el tono correcto. Pero la hacienda es también un conjunto de encuentros fortuitos, y allí, entre sombras de cocina y pasos apresurados, se cruzaron dos trayectorias que el orden de la finca nunca quiso ver unidas: la de Ana Luía y la de Manuel. Manuel era un hombre esclavizado en la São Judas desde hacía años. Trabajador confiable, sus manos conocían la madera, el hierro y las huellas de la tierra, pero sobre todo conocía la dignidad de alguien que, aun siendo propiedad según la ley, conservaba la inviolable libertad del afecto. No era un intruso en la casa grande, a veces traía agua, remendaba objetos, servía en la capilla. Entre el rumor del servicio y la coherencia de sus silencios, surgió una mirada. Entre la mirada y la conversación, una confianza. No fue un romance cinematográfico, sino un tejido hecho de conversaciones robadas, de caricias que la costumbre permitía en la esquina oscura de la cocina y de promesas murmuradas en noches donde la luna era cómplice. Para ambos fue, al principio, un refugio. Él encontró ternura allí. Ella, una voz que no medía su destino por la etiqueta social. Los primeros indicios del lazo no fueron una sentencia publicitada, sino pequeñas faltas: una flor hallada en el aljibe, un pañuelo humedecido en lágrimas,
la ausencia prolongada de Ana Luía en eventos familiares, la familia reaccionó con la incomodidad de quien detecta una mancha en un retrato de linaje. Fue una tensión escalonada, rumores que se transforman en susurros, susurros que alimentan la sospecha, y la sospecha que obliga al coronel a actuar. Cuando el embarazo se hizo visible en la jovencita, el tiempo se partió en dos, antes del secreto y después del escándalo esperado. Para la familia, la evidencia del embarazo era una afrenta al honor. Para la ley no escrita que regía la hacienda, significaba una contaminación que debía ser aislada. Hubo intentos de fuga, o al menos de huir del ojo vigilante. En la crónica oral se relata que Ana Luía y Manuel planeaban marchar una noche con unas pocas monedas, con la promesa de un refugio en una localidad distante. La idea de escapar era a la vez simple y suicida. Huir significaba para ella renunciar a su clase. Para él era renunciar a la poca seguridad material que le daba la pertenencia forzada. Los planes se frustraron antes de tomar forma. Alguien, Benedita, la mucama, o un capataz con lealtad a la casa, filtró algo. Benedita era una mujer mayor, de voz temblorosa, que llevaba en su cuerpo la memoria de muchas decisiones tomadas por miedo. Sostuvo el secreto durante días, hasta que un gesto mal interpretado la venció y la hizo confesar en medio de la cocina, entre ollas y el amoníaco tenue del pan recién hecho. Su confesión, según los relatos, fue una mezcla de remordimiento y de terror por las consecuencias. La filtración llegó al coronel como una flecha, certera, rápida y punzante. La respuesta fue contundente y pública. El castigo para Manuel fue una advertencia: azotes en la plaza de la finca frente a quienes trabajaban la tierra. Los azotes, parte habitual de los códigos de castigo, eran infligidos para restaurar una honra que la élite creía mancillada. No se detendrá aquí el relato en la anatomía del dolor. Baste decir que el castigo corporal dejó marcas que atestiguaban la violencia del sistema. Tras los azotes, como algunas crónicas locales apuntan, Manuel fue sometido a una pena adicional y más perversa, enterrado en vida durante horas, una práctica que no era común, pero que, en informes y rumorologías, aparece como un castigo vejatorio destinado a humillar hasta borrar la resistencia. Se trata de relatos que conviene tratar con cautela. Las fuentes orales y las crónicas antiguas mencionan casos que se confunden con leyendas de terror rural. Sin embargo, la intención del castigo queda clara: demostrar quién manda y quién obedece. Mientras tanto, la respuesta del coronel hacia su hija no fue menos extrema. Decidió aislarla, no en un convento ni internada en un hospicio, sino en un cuarto convertido en sepultura, un porão sin ventanas en los cimientos de la casa grande. La logística del emparedamiento no era improvisada. Albañiles trajeron ladrillos y argamasa, se levantó una pared que selló una habitación ya existente y se dejó un orificio mínimo por donde pasar alimento y agua. Se trata de un procedimiento que en la narración adquiere la forma de rito. Se clausura la vista para que el crimen se haga invisible, se convierte al propio hogar en cárcel. El silencio de los ladrillos es la vergüenza que nadie quiere ver. El traslado de Ana Luía fue, según las reconstrucciones, una noche sin luna. La joven fue llevada por manos serviles, sin resistencia en apariencia, quizá porque la fuerza misma que debía protegerla la derrotó. Se cuenta que ella fue arrastrada por sus propios brazos, como si la casa expulsara una vida que ya no podía sostener. Encerrada en el cuarto, la luz desapareció. Allí quedó un viejo catre, un cubo para las necesidades, un agujero a la altura de la pequeña ventana que servía para entregar la comida, una boca de poco más que la palma, por donde se metía un trozo de pan, un poco de caldo, una taza de agua. La argamasa seca olía a cal y a cemento reciente. La humedad subía como un aliento que se mezclaba con el latido acelerado de la joven. Afuera, la hacienda siguió con su rutina: los animales, la misa del domingo, las cuentas de la finca. Adentro el tiempo fue otro. La vida en la oscuridad tiene su propia liturgia. Al principio, la esperanza puede sostenerse con una taza caliente y la promesa de un respiro. Pero el encierro prolongado
erosiona la materia del cuerpo y del alma. Los días se reducían a ciclos mecánicos, un agujero por donde metían la comida, el ruido lejano de la vida normal, el sonido del viento que se colaba por las endijas. Ella escuchaba todo con una atención nueva. Pasos, risas, la cuchara contra la olla y sobre todo el silencio que presagia tragedias. Sus rezos, heredados del colegio de monjas, eran ahora plegarias a una presencia que le parecía ausente. El hambre prendió en su cuerpo un abandono, y la soledad, una voz que se volvió delgada y filosa. Las semanas se amontonaban, la piel marcaba los contornos de las costillas, y la mente comenzó a buscar refugio en recuerdos, el olor a café del desayuno, el tacto de una mano amiga, el intercambio furtivo con Manuel. En ese estado de encierro aconteció el parto. Nadie estuvo con ella. Los relatos señalan que dio a luz en la oscuridad, sola, con la única compañía de su propio aliento. La experiencia del parto en sí mismo es un acontecimiento extremo, dolor, esfuerzo, animalidad humana atravesada por el miedo. Aquí la narración debe detenerse en el espacio íntimo, la joven sobre el catre, las contracciones como olas que la atraviesan, la canción de su propia sangre en la cabeza. No hay manos que sostengan, tampoco sábanas limpias ni nimiedad médica, solo la crudeza del momento y una pequeña abertura por donde, alguna vez, se introdujo una taza con agua. El bebé llegó al mundo envuelto en la total ausencia de luz. La primera respiración se mezcló con la caja de la desesperanza, el chasquido de una vida que aparecía y la imposibilidad de alimentarla. El neonato vulnerable emitió un llanto que para ella fue un milagro y un castigo simultáneamente. Un llanto que, sin alimento ni calor adecuado, fue apagándose. La muerte del bebé no es un espectáculo, es una derrota íntima que descompone a quien la vive. En el relato, la voz de Ana Luía cambia radicalmente. Algunos testigos dijeron que después de la pérdida, exhibió una risa sin sonido, una risa que no encontraba su lugar en el mundo. Ese gesto, ambiguo y terrible, fue interpretado por la familia como señal de demencia o de locura que debía ser contenida. Es difícil separar la lucidez del delirio en alguien que ha parido a solas y ha perdido lo que parió. Para la vecindad, la escena se convirtió en una imagen que debía permanecer oculta hasta el día en que alguien decidiera que el escondite no era sostenible. Benedita, la mucama, jugó un papel decisivo en el desenlace. Según la reconstrucción que ofrecen las voces locales, el remordimiento la carcomió hasta el punto de buscar al padre Antonio, el sacerdote de la hacienda, y confesar lo que sucedía en los cimientos de la casa grande. Benedita no justificaba su silencio anterior. Aquella mujer conocía las consecuencias de hablar, pero la conciencia la venció. Precisamente por eso, su denuncia fue un acto que rondaba entre la valentía y la necesidad de librarse de la culpa. Fue el sacerdote quien, al escuchar, no pudo callar. Actuó en nombre de la vida y de la fe. Padre Antonio convenció a algunos hombres de la comunidad para que acudieran a la casa y exigieran abrir la puerta sellada. Para entonces, el hedor y el rumor habían empezado a filtrarse. La hacienda tenía una lengua que a veces delataba su propio crimen. Al demoler la pared, la luz irrumpió con violencia en la cámara. La imagen que encontraron fue la de una joven demacrada, la piel pegada a los huesos, ojos que miraban sin contemplar, manos empequeñecidas rodeando el catre. Al lado, un pequeño cuerpo sin vida, arrugado por la sequedad, testigo mudo de un deseo que nunca llegó a madurar. La escena provocó un escándalo que trascendió la provincia. Vecinos, curas, funcionarios y políticos se acercaron a la hacienda como si la casa fuera un teatro donde se representaba un crimen que los propios espectadores habían permitido con su silencio. La demolición de la pared fue un acto simbólico. No solo se rompía ladrillo, sino la fachada de impunidad. Es importante recordar aquí que algunos detalles de la llegada de la comisión de vecinos y de los gestos concretos están reconstruidos a partir de testimonios y no deben presentarse como actas probadas palabra por palabra. El proceso que siguió a la exposición pública fue complejo y revelador de las lógicas de la época. El coronel
fue denunciado por malos tratos y por la desaparición forzada de su hija, y se abrió un procedimiento judicial que, en apariencia, buscaba sancionar su conducta. En la práctica, sin embargo, la justicia actuó con una discreta indulgencia. La sociedad reconoce su propia fragilidad. Multar a un hombre de posición diferente, de encarcelarlo, era una forma de aplicar una pena simbólica que dejaba intacta la estructura social que había permitido el crimen. Se dice que la sanción fue económica y parcial. Una multa, una reprimenda pública, quizá la pérdida de ciertos privilegios. Para muchos fue un gesto que trató de calmar la opinión más que de impartir justicia. Con el tiempo la figura del coronel decayó. Las crónicas y las voces populares cuentan que Joaquín perdió la compostura, se sumió en la bebida y, según algunos relatos, en la locura. Murió años después, envuelto en el rumor y la carpeta de su propia culpa, aunque aquí hay que ser prudentes. La relación entre el crimen y su final no es necesariamente una cadena causal trazable con certeza documental. Lo que sí puede afirmarse es que su nombre quedó marcado. Cuando a la justicia le tocó medir el castigo, el mecanismo social se mostró clemente con el poder económico. La impunidad, a menudo, es la ceniza donde se sumerge la memoria de los poderosos. Ana Luía, por su parte, no regresó a la sociedad como antes. Los registros parroquiales y las crónicas locales sugieren que fue internada en un convento o asilo para mujeres de espíritu quebrantado, un lugar donde la confidencialidad convenía a todos. Allí, lejos de la mirada inquisitiva y a salvo de la vergüenza familiar, vivió el resto de sus días bajo silencio. Algunos documentos mencionan su muerte en 1883. Otros relatan que terminó sus días en reclusión, con la memoria convertida en rumor. No es extraño que la historia de una mujer sometida por su padre y por las convenciones se haya disuelto en cifras y fechas imprecisas. La memoria oficial tiende a disfrazar a sus víctimas con eufemismos. Pero la historia no termina con la muerte de los actores principales. La hacienda permaneció, y con ella los ecos de lo ocurrido. Las casas antiguas adquieren una memoria material, grietas que parecen llorar, tablones que crujen con voces antiguas, paredes que guardan humedad como si fueran pulmones que respiran secretos. Los vecinos comenzaron a contar la historia en voces bajas, a advertir a los forasteros que la casa había conocido cosas que era mejor no repetir. El relato de Ana Luía y Manuel pasó a formar parte del repertorio local, una lección amarga sobre cómo se manejaba el honor y cómo la propiedad se impuso sobre la vida. En muchos pueblos, estas narraciones cumplen una función: testimoniar y a la vez condenar lo que se pretendía ocultar. Desde una mirada contemporánea, la tragedia expone varias capas de significado. En primer lugar, es un caso ilustrativo de cómo la esclavitud no era solamente trabajo forzado, era también estructura de poder que regulaba afectos, cuerpos y decisiones. Convertir a una persona en objeto legal significa que cualquier transgresión puede ser tratada como amenaza a la propiedad. En segundo lugar, pone de relieve la lógica patriarcal, el honor masculino como justificación de sanciones que atropellan la vida femenina. En tercer lugar, la respuesta judicial y social revela la fragilidad de una justicia que a menudo se acomoda a la jerarquía. Y finalmente, nos habla de memoria, de cómo las comunidades recuerdan y olvidan, cómo narran para no repetir y cómo a veces la memoria misma se vuelca en silencio. No es mi intención presentar cada detalle aquí como una afirmación absoluta. Muchas de las piezas que sostienen este relato provienen de crónicas periodísticas de la época, de testimonios recogidos por investigadores y de la tradición oral que circuló por generaciones. Cuando la documentación es fragmentaria, la reconstrucción dramática ayuda a comprender la experiencia humana detrás de los hechos, pero es necesario subrayar que algunos diálogos, gestos y escenas han sido recreados para transmitir la emoción y la lógica de aquellos momentos, no para ofrecer una transcripción literal de juicios o actas. La advertencia es parte de la responsabilidad histórica, señalar dónde termina la evidencia y comienza la interpretación.
La memoria de Ana Luía y de Manuel no se reduce a los detalles de su destino individual. Su historia es espejo de un sistema. Esa casa que cerró una vida fue también la misma que clausuró otras bocas con azotes, con multas, con silencios. La crueldad no fue un accidente, fue instrumento de un orden que medía valor humano en propiedades y sangre. Recordarla es, por tanto, una obligación, no para revivir el espectáculo del sufrimiento, sino para nombrarlo, para que la historia deje de ser una cortina que oculta la responsabilidad. Hoy, cuando el visitante recorre los caminos que conducen a la antigua San Judas, no encuentra ya al coronel ni escucha el eco de los azotes, pero sí huele la humedad de los muros y percibe la sombra que dejan los hechos. Las ruinas, más tarde o más temprano, cuentan algo parecido a una confesión. Las paredes que se rompen no solo revelan el pasado, sino que lo proponen como advertencia. La impunidad no es un mero defecto jurídico. Es un hábito social que necesita ser nombrado y cuestionado. Si esta narración te ha hecho querer conocer más, en la descripción del vídeo encontrarás las fuentes y una bibliografía básica para quienes deseen profundizar en el tema. Si deseas seguir historias como esta, suscríbete y activa la campana. Aquí buscamos traer a la luz episodios que muchas veces quedan en los márgenes. Al cerrar esta reconstrucción, conviene regresar a la pregunta por la justicia. ¿Qué se logra con una multa cuando una vida ha sido cercenada? ¿Qué sentido tiene la ley cuando su aplicación depende del origen de quien la infringe? El caso que hemos narrado muestra que la violencia se enmascara de legitimidad cuando los intereses económicos y las estructuras sociales la protegen. Y la memoria colectiva, a su vez, es la herramienta más precaria y poderosa para sostener testimonios y exigir reparación moral. Los nombres que aquí aparecen, Ana Luía, Manuel, Joaquín, Benedita, Padre Antonio, son las piezas conocidas de una trama mayor. No son epítomes, son seres humanos cuyas vidas fueron atravesadas por una institución cruel. Honrar su memoria implica reconocer la complejidad del pasado sin suavizar la violencia ni transformarla en espectáculo. Implica también entender que los ecos de 1875 nos alcanzan. La desigualdad, el silencio y la obstinación del honor como coartada no son fenómenos cerrados en el tiempo. Persisten en formas distintas y nos interpelan hoy. La casa permanece, las paredes cicatrizan y la gente continúa pasando. Queda, sin embargo, la tarea de escuchar a quienes fueron obligados a callar, rescatar sus voces, leer los archivos con rigor y revisar las narrativas que historizan el poder. Si algo nos enseña esta reconstrucción, es que la verdad a menudo aparece en los lugares más insospechados, en un catre empapado, en una pared demolida, en la memoria temblorosa de una mucama, y que reconocerla requiere compromiso. Si esta historia te ha conmovido, te invito a dejar un comentario abajo con tus reflexiones, y si te interesa profundizar, consulta la bibliografía en la descripción donde he incluido las fuentes consultadas para esta reconstrucción. Recordar no es solo contar, es responsabilizarse por lo que callamos y por lo que decidimos rememorar.